Bien, vamos a hablar de elementos y compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre elementos y compuestos? Bien, dice que aquí al combinarse átomos de diferentes elementos, o sea, átomos de diferentes tipos, se forman lo que conocemos como compuestos. ¿Sí? Voy a mostrar acá en este dibujito cuando tenemos, por ejemplo, elementos, o sea, diferentes tipos de átomos, diferentes tipos de materia, diferentes piezas básicas de la materia. Cuando estas piezas se juntan, forman lo que conocemos como un compuesto. ¿Ok? Recordemos que los elementos se encuentran en una tabla conocida como tabla periódica. Esta tabla periódica almacena o agrupa aquí los elementos, las piezas más básicas de la materia. Pero cuando los elementos se juntan entre sí, se unen, forman lo que se conoce como compuesto. Cuando dos átomos de diferente tipo, de diferente elemento, dos o más átomos de diferentes elementos se unen, forman unas piezas de materia más complejas conocidas como compuestos. ¿Ok? Voy a mostrar acá este ejemplo donde tenemos átomos de carbono, en este caso un átomo de carbono que se une con dos átomos de oxígeno y nos da acá la unión, un átomo de carbono y dos de oxígeno. Tanto el carbono como el oxígeno los encontramos en la tabla periódica. Son elementos, piezas simples de materia, que cuando se unen forman una pieza compuesta de materia, o lo que conocemos como un compuesto. ¿Ok? A este proceso o a este cambio se le llama un cambio o proceso químico. ¿Por qué químico? Pues porque recordemos que los cambios químicos son aquellos donde tenemos entre el antes y el después sustancias diferentes. En el antes tenemos carbono, que tiene al diamante como una forma natural del carbono. Tenemos en el antes al oxígeno, el oxígeno que respiramos. Pero en el después tenemos carbono unido con dos oxígenos. Esto se conoce como dióxido de carbono. Y ese es el dióxido de carbono que usan las plantas para obtener energía. También es el dióxido de carbono que botan las plantas químicas, las industrias químicas. Es una sustancia muy diferente, este dióxido de carbono, a este oxígeno que había antes y a este diamante o carbono que había después. Que había antes también. ¿Ok? Entonces las sustancias en el antes y en el después son diferentes. Tenemos un proceso químico. Significa que cuando pasamos de un elemento, o sea, varios elementos de diferentes tipos se combinan y forman un compuesto, esto se hace a través de un cambio o proceso químico, porque como vimos con este ejemplo de acá abajo, las sustancias en el antes y en el después son diferentes. ¿Ya? Aquí voy a mostrar otro ejemplo de elementos que se combinan y forman un compuesto. Tenemos al elemento cloro y al sodio. Los encontramos en la tabla periódica. Podemos verificar acá que en la tabla periódica tenemos sodio y cloro. El sodio está por acá, ¿verdad? Pieza elemental de la materia en la tabla periódica. Y el cloro también, pieza elemental de la materia. Se unen ellos y forman una pieza compuesta de la materia. ¿Ya? Esto es lo que conocemos como sal de cocina, NaCl. Pero en el antes no teníamos sal de cocina. ¿Por qué? Porque pues el cloro es un gas tóxico. El sodio es un sólido explosivo. Pero resulta que cuando estos dos se unen, forman la sal de cocina, una sustancia inofensiva aparentemente que se puede comer. Cosa que no sucede con el cloro, gas tóxico, y el sodio, sólido explosivo. No se pueden comer. Significa que entre el antes y el después tengo diferentes sustancias, por lo tanto aquí hay un proceso o cambio químico. Al pasar de elementos a compuestos, el cambio es químico. Y el cambio químico se puede también diferenciar porque tenemos una combinación de átomos diferente en el después que en el antes. En el antes estos átomos estaban separados y en el después se unieron. O sea, el nivel de combinación entre el después y el antes es diferente. La forma como se combinan los átomos entre el antes y el después es diferente. Entonces tenemos un cambio o proceso químico. Y esto se ve reflejado porque las sustancias entre el antes y el después son diferentes. ¿Ok? Aparece una nueva sustancia, entonces cambio químico. Hay una combinación nueva de los átomos, se combinan diferente en el después que en el antes. Pues también decimos que hay un cambio o proceso químico. ¿Ya?
Aquí hay otro ejemplo donde tenemos oxígeno que se une con 2 átomos de hidrógeno, el oxígeno que respiramos en el antes y el hidrógeno es un gas inflamable también. En el después nos queda el agua, ¿ok? Como entre el antes y el después tenemos diferentes sustancias, hablamos de proceso químico. Vemos cómo elementos diferentes se unen y forman un compuesto a través de un cambio o proceso químico porque las sustancias en el antes y en el después son diferentes, ¿ya? Recordando también que los procesos químicos tienen una característica y es que en el antes hay un nivel de combinación de los átomos y en el después hay otro nivel de combinación de los átomos. Cuando los niveles de combinación de los átomos entre el antes y el después son diferentes, hablamos de un proceso o cambio químico.